Ahora sí, ya se está viendo mi pantalla. Vamos a mostrar, a ver, un pequeño avance de lo que les tocaría o lo que vendría a ser su siguiente contenido del ingeniero. Ya. Veamos primero que nada la estructura. Hay que revisar la estructura de esta nueva clase, ¿no? Una nueva estructura. Ya. A ver, veamos un poquito. A ver, empezamos desde dónde, a ver, desde acá, desde type hasta en, ¿no? Ya. Entonces, definimos una clase llamada vector, ¿no? Hasta el momento habíamos visto la clase natural, creo, o la clase número, y luego la clase cadena, ¿no? Esta sería la tercera clase, que sería clase vector. De ahí creo que sigue una clase llamada matriz. Y eso es todo el avance del ingeniero. Prácticamente el examen final vendría a ser de todo lo que han avanzado, ¿no? El examen final. Y bueno, empezando con la estructura de la clase, ¿no? Podemos ver que es similar a la clase anterior, la de tipo cadena, solo que ahora ya eh, manejamos un vector de números reales, ¿no? Ya no es un vector de un carácter, digamos, ¿no? Prácticamente cada uno de estos, a ver cómo se visualiza ahí. Elementos, está apuntando. De hecho, ese elemento es de números reales porque lo que se va a avanzar es ordenamiento y búsqueda. Ya, pero era de tipo real, ¿no? No era de enteros ni de nada. Sí, es reales. De hecho, ahí digamos creo que le falta otro, ¿Atributo? otro arreglo de tipo string, porque para el examen pide cualquier cosa, digamos. Por ejemplo, un modelo de examen que pidió él era que en cada celda metía un nombre y luego te pedía que lo ordenes alfabéticamente. Y teníamos que crear otra vez un arreglo y crearlo y no sé qué más. Todo, digamos, ¿no? La longitud, cantidad de celdas y todo eso. Ya. Decías que cada posición tendría un nombre, o sea, cada casilla del vector sería un string, ¿eso? Sí, así como tenemos ese tipo real, igual podríamos hacer uno más, digamos, de tipo string. Aunque no lo vamos a ocupar, pero para saber, digamos, que se puede hacer de varios. Claro, no, la idea es la misma, no, no, la verdad que no le veo mucho. Hasta incluso podrías hacer un vector de la clase del objeto número o del objeto cadena, que es lo que ustedes vieron. O sea, O sea, un array de objetos, reutilizando. digamos, ¿no? Ah, ya. Un array de objetos en todo caso. Y si ya haces un array de objetos, pues ya cada posición sería un objeto, digamos, cada celdita. Y cada celdita ya tendría su propio proceso, como lo que han hecho en cadena. Mm. Por ejemplo, en cadena, digamos, si esto fuera así, digamos, a ver. Aquí ya no fuera elemento, sino que fuera simplemente de cadena, digamos, ¿no? Entonces, algo así se manejaría, digamos, pero eso sería de la clase cadena. La única diferencia, hay que usar el constructor para todos los elementos del vector. Como vieron un poquito de objetos, cuando ocupan acá, ¿no? En el formulario, siempre ocupan un objeto, ¿no? Siempre hay uno. Ahí este es el objeto. Y si se dan cuenta, ese objeto lo tienen que inicializar, ¿no? Crear en todo caso. Tendría que crear cada uno de estos para cada celdita. La primera celdita, la segunda.
O sea, podríamos hacer un for ahí, ¿no? Para crear cada objeto. Claro, eso se hace en el constructor, pa. Ahí viene lo que ahí ya se entiende un poco mejor para qué sirve el constructor, digamos. Una cosa que el ingeniero Ah, no sé por qué no lo explica. Eso me sorprendió. el constructor en la clase, no es no en el formulario. Claro, en la clase. O, En la clase, siempre es en la clase. sí, eso es lo que no explica. Y después para su jueguito, estamos fregados, digamos. Sí, yo sí con el juego no me estoy asustando igual. A El ver, semestre pasado pude hacer un tipo nave invasora. Ese jueguito llamado Invaders. tal vez le pida el mismo este semestre, tal vez, no sé, si tienen suerte. Ya, pero a ver, antes de eso. Ni tanto porque estaba complicado. No, es que lo que pasa es que cuando tratan de un proyecto no hay quien les enseñe, a eso me refiero. Ah, también es. Y uno tarda harto tiempo en buscar, digamos, en buscar contenido, verse por su cuenta, digamos, ¿no? A eso me va. Ah, claro, es complejo nomás hacer esa cosa. Peor si uno no conoce, digamos, ¿no? Pero les digo, es como tiene que darse un tiempo harto para hacer el proyecto. Pero yo tampoco, yo no he hecho un proyecto así en, en Red Studio. Pero igual voy a ver si es que puedo comprender algo de lo que me han pasado. Yo para el examen pedí ayuda a amigos que estudian ingeniería en sistema, pero o sea, informática en otras universidades. Y nadie sabía Delphi, nadie usa, o sea, RAD Studio, todos son JavaScript, o C++, todas, creo que somos los únicos que avanzamos este lenguaje y este programa. Y es más difícil todavía buscar ayuda así. La verdad que sí, en ese aspecto sí tiene toda la razón el compañero. Pero yo creo que, bueno, solo el primer año lo ven esto. Después ya ven el resto, digamos, lo que es C++, Java, C Sharp, los distintos lenguajes que existen actualmente. Es dependiendo de los docentes, que después cada docente, cómo les diría yo? El mejor lenguaje de programación sería el que mejor ustedes dominen, digamos. Ese sería el mejor lenguaje de programación. Pero esto es un intro, digamos, porque lo bueno, o sea, lo único bueno que veo de esto es que tienes que saber estructurar, digamos. Sí o sí, por un mínimo error no te deja avanzar. Y ya pasar de esto a otro lenguaje ya es como, más que todo, minimizar código. No va a ser más complejo que esto. Así me va. Yo creo que por eso le enseño. ¿Ya? Porque más adelante ya no les enseñan nada de esto, pues simplemente les dice, háganme un jueguito y ya está, digamos, como el proyecto de peinado, digamos, ¿no? Entonces, se supone que ustedes ya saben programar, digamos. A eso me voy. Así que hay que empezar haciendo las cosas bien. A ver, entonces, veamos un poco la estructura, ¿ya? Como habíamos visto del real, ¿no? Aquí hay varios procedimientos, funciones y demás. El adicionar elemento, que es similar al que tenían ustedes. Incrementan la posición y agregan en esa posición un elemento. Insertar elemento, yo creo que es en una posición. Y a partir de esa posición recorre todos los elementos. Ahora vamos a probar cómo funciona esto. Voy a probarlo. Cargar. La cantidad de columnas. Retweet. Esa ¿Qué? parte está pele, ¿Qué es esto? porque Contreras es para aumentarle la longitud al objeto string grid. Es el ancho, ¿no? De cada celdita. Sí, pero Contreras no sé qué hizo, con una línea de código lo actualizaba cada vez que ponías algo en el edit, ¿Eso lo viste en intro? no con en Program 2. Es que no hay mucho que actualizar acá en el string, no sé por qué se complicó tanto. O qué querías hacer acá.
Es que simplemente el string, ¿para qué nos sirve este string grid? Solamente es para mostrar lo que hay dentro del vector, ¿no? Obviamente que el vector lo vamos a cargar manualmente. A ver, este cargar, ¿qué es lo que hace? Tampoco te dice un... No, aquí no estás ocupando el objeto para nada. Solo estás creando el string grid. A lo que veo. Y acá tenés el método, aquí ya recién cargas el vector, ¿no? Cargas la dimensión. Ya. No voy a tocar nada de esto, se supone que ya está hecho. A ver, la dimensión, ¿para cuántos elementos? Para 5 le va a poner, ¿no? Lo carga. Luego le va a cargar vector. Necesito un elemento puntero de 5, me dice. Lo dimensiona y lo agrega de dónde? Lo carga de la interfaz entonces. Vaya, Ahí dice eso sí que no lo sabía. resetear lectores ahí, creo. Cargar, ya, o sea, de aquí está cargando 1, 2, 3, 4 y 5. De aquí lo carga. De ahí lo carga, de acá. ¿Y dónde lo mostrás? Ahí mismo yo creo que lo mostrás, ¿no? A ver. Sí, ahí mismo lo mostrás. Ya, esto más que todo puro uso de formulario, no hay que programar mucho acá, solamente es saber tener esto y ya funciona, ¿no? Solamente es para eso. Ya, pero antes que nada, nos vamos a la estructura. Y a ver, ya, hasta el momento ustedes no han jugado con los números, ¿no? No han jugado con las posiciones, cosas, algo así con los números. Aquí más que todo viene de lo que es todo eso, ¿no? El adicionar elemento, el insertar elemento. Entonces vámonos a ver el adicionar elemento, ¿no? ¿Qué hace este adicionar elemento? Ingresa un elemento, ¿no? Un elemento al final del vector, ¿no? Un ejemplo sería si el vector vale así, ¿cómo se llama el vector? Se llama elemento, ¿no? Elemento, pero ahora pues un nombre tan largo. Si el vector tiene, a ver, me imagino que son, yo voy a dejar que son en reales, números reales. No está siendo tan complejo. Al final, si e vale 4, no. Si e vale 4, ¿esto qué pasa con esto? Simplemente lo único que hace es que modifica esto. No, aquí se queda el 4. ¿No? El último elemento que ingresa puede ser un 20, un 10. Se modifica el 10, ¿no? Entra un real 10, incrementamos la dimensión. Aquí su dimensión prácticamente, ¿cuánto sería la dimensión? Aquí sería la dimensión igual a 3. Y este es el parámetro que ingresa. No, al final queda con dimensión 4. Incrementamos la dimensión, son 4 elementos, ingresa el 10 al final, ¿no? El adicionar elemento. Luego el insertar elemento. El insertar elemento es lo mismo. Ingresa un elemento, pero este ya lo ingresa en una posición. ¿Eh? Entonces, es un elemento en una posición del vector. ¿Qué te iba a decir? Ya, ahora digo, vamos a ver eso a lo rápido, de ahí hacemos un método más a ver qué se nos ocurre. ¿Qué más podría faltar, digamos, ¿no? En la estructura, según lo que yo haya visto de todos los demás estructuras que he visto igual. Entonces, al adicionar un elemento a una posición, necesitamos una posición, necesitamos el elemento. Entonces, que sería simplemente la posición que va a ser igual a 2, digamos ya. A la posición 2 voy a ingresar el elemento 10. Si así está el vector,
Si ingreso a la posición 2, tendría que entrar acá el 10. ¿Sí? Eso tendría que hacer el proceso, ¿no? Primero que nada verifica si la posición es válida, ¿no? Posición mayor a 0, la posición empieza en 1 y la posición tiene que ser menor o igual a la dimensión, ¿no? O sea, no puedo ingresar en la posición 5, digamos, ¿no? Que no existe, digamos, ¿no? O lo hago aquí en la posición 4, donde no existe. Simplemente la posición 2, ¿existe la posición 2? Sí. ¿Por qué? Porque la dimensión vale 3. 3 menor o igual a 2, sí, verdadero. Digo 2 menor o igual a 3, verdadero. Incremento la dimensión. ¿Qué es lo que hace acá? Un for, un down to. ¿Alguien no sabe cómo funciona este down to? ¿Alguien no sabe? O tal vez no lo ¿Podrías hay. explicarlo, podrías explicarlo rapidito, por favor? Ya, Yo no lo entiendo muy bien. ya. Bueno, bueno, cualquier duda que tengan, pregunten. Yo no les, yo voy para despejar dudas las ayudantías. Entonces, veamos cómo funciona este proceso, digamos, ¿no? Este proceso de insertar elementos. Como sabemos, tenemos la posición y el elemento que vamos a insertar. Y el vector está así, ¿no? Al final tiene que salir así. Pero, lo que pasa, yo para que ingrese este 10, ¿no? Antes de que ingrese yo el 10, tengo que recorrer o crear una posición más, ¿no? Una posición más. Entonces por eso incremento la dimensión. O sea, aquí la dimensión al final acaba con 4, digamos, ¿no? Dimensión igual a 4. Por eso incrementamos acá. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ingresar un elemento, pero el elemento tiene que ingresar acá. Pero como yo, para que haga eso, tengo que mover este 3 aquí al final, digamos, ¿no? Más o menos así, para que quede acá libre. Y eso se lo ve en el for. En el for. Entonces, cuando yo voy a hacer un for de la dimensión, ¿cuánto vale la dimensión? 4, porque incrementé. Hasta p más 1. ¿Cuánto es p más 1? 2 más 1, 3. Voy a hacer un for de 4. Es como si yo te diría aquí un for desde 4 hasta 3. ¿Sí? De 4 hasta 3. ¿Por qué? Porque la dimensión vale 4 y la posición es 3 más 1, 3. Eso es como hacer un for, pero al revés. Va a ir decrementando. El for normal que conocemos incrementa, ¿no? De 1, 2, 3, 4 hasta alcanzar un número n. En este caso va a ir decrementando. Entonces, como va a ir de 4 hasta 3, aquí empezamos en la posición i, dice, ¿no? ¿Y cuánto vale? 4. Esta posición que no vemos acá, vamos a ingresar el elemento i menos 1, que sería este 3. Lo vamos a mover hasta acá y ya está, ¿no? Eso es lo que hace ahorita. La siguiente vez, cuando este for acaba, este de acá va hasta arriba, hasta acá. Entonces, cuando ya llegó a la dimensión, automáticamente este i ya no vale 4. Decrementa a 3, ¿no? De que decrementa a 3, es como que pasa de 4, pasa a 3, ¿no? Valía 4, ahora vale 3. Y de 3 tiene que llegar hasta 3. Sí, estamos en ese rango todavía. Tenemos una última vuelta por el rango. Entonces el último que decrementa es la posición 3, ¿no? En la posición 3, que es esta, ingresamos el elemento anterior, que es el 2. Entonces lo que hace simplemente es copiar, ¿no? Así, más o menos. Así lo copio, ¿no? Hasta el momento tenemos así. 1, 2, 2, 3. Y a la otra vez, y decrementa 2. Pero por lo tanto, 2 ya no puede llegar hasta 3, digamos. En retroceso, ¿no? Porque ya bajó, ya se pasó de 4 a 2. Entonces se sale el for, acaba, y al final ingresamos el elemento en la posición P. ¿Cuánto vale P? 2, que es esta posición. El elemento E. ¿Cuánto vale E? 10. Ingresa el 10. ¿Sí? O sea que ese es el proceso que realiza. Un elemento en una posición y ya vimos cómo se ingresó el 10.
La única forma de mover elementos del vector es moviéndolos, ¿no? Por eso un i igual a i menos 1. ¿Todo claro? Sí. Qué bueno. Ya, a ver, modificar elemento. Ya, este es simplemente modificar elemento. Lo que hace... A ver, ¿qué es lo que hace? Que vamos a dejar en comentario porque tal vez no olvidamos. Reemplaza un elemento en una posición del vector. La dimensión es 3, voy a ingresar el elemento 10 en la posición 2, ¿no? Y al final esto me queda como, me queda en la posición 2 voy a colocar el 10, o sea acá coloco el 10, ¿no? Elemento en la posición P, 2, ingresame el elemento 10, lo reemplaza, ¿no? Pero para eso obviamente tiene que ser válida la posición, ¿no? No puede haber una posición que sea 0, tiene que ser mayor que 0 y tiene que ser menor que la dimensión, o sea menor o igual que 3. La dimensión que vale 3, que aquí hay 3 elementos. Bien, tenemos el modificar, tenemos el adicionar, este sería el adicionar elemento, el insertar elemento, el eliminar elemento igual, es lo mismo. Eliminar elemento. Ahora tenemos que eliminar. Eso es las funciones básicas que tiene que tener un programa principal, ¿no? El insertar, modificar y eliminar. Eso es lo esencial de un objeto. Entonces, esto de acá elimina un elemento de una posición del vector. No. Este elimina, a ver, en una posición, sí, es en una posición del vector. Este elimina en una posición. En este caso solamente necesitamos la posición. Entonces si me dice elimíname la posición 3, digamos, o la posición 2, ya, la posición, esta posición. Estamos hablando de posiciones, ya no estamos hablando de elementos. Ya si le coloco aquí 10, 20, 30, ya. No estamos hablando de... La posición 2, ¿cuál es? Donde está el 20, ¿no? Entonces, obviamente verificamos la dimensión, que tiene que ser válida esta posición, ¿no? Y hacemos un for hasta la dimensión menos 1. O sea, un for hasta aquí. Desde 1 hasta el penúltimo. Que es este el penúltimo. Por eso es dimensión menos 1. En este proceso del for, lo que único que hace es copiar lo que hay en la posición i, que es p. ¿Cuánto vale p? 2. Entonces, desde esta posición voy a copiar el que está delante de mí. Por ejemplo, si digo la posición 2, siguiendo esto, ¿cuánto vale i? Y vale 2. ¿Hasta dónde tiene que ir? Hasta 3 o hasta 2. ¿No? Dimensión vale 3 menos 1, 2. Entonces, estamos en la única vuelta que se puede dar en el for. Lo que hacemos es copiar lo que hay en esta posición, o en esta posición voy a insertar lo que está en la posición siguiente, que sería el 30. Entonces lo que hace es colocar acá el 30, ¿no? En la posición 2, copiame el que está adelante. Lo copia. Esto se va a 3. De 3 a 2 y ya se pasó el rango. Y decrementamos la dimensión. Ahora fijémonos acá qué pasa. A ver, cuando decrementamos la dimensión, prácticamente no eliminamos el 30, ¿no? O sea, el 30 sigue ahí, digamos. Solo que al final no lo vemos, digamos. ¿Por qué? Porque hemos decrementado la dimensión. De 3 baja a 2, digamos. ¿No? Para el usuario, para que cuando yo le dé descargar vector o mostrarme el vector, yo solamente voy a poder ver el 10 y el 30, como si ya se hubiera eliminado el 20. Pero al final el 30 sigue ahí adentro en el sistema, digamos, en una variable sigue ahí adentro. Solo que no lo puedo ver porque yo ya le bajé la dimensión a 2 y por lo tanto solo puedo ver estos dos. Si le doy la dimensión a 3, seguiría viendo esto de acá.
tal y como se ve. Si no haría esta línea de acá. No, eso se llama un eliminar ¿cómo se le diría esto? Un elemento del vector que se elimina de forma dinámica, ¿no? Que lo oculta, pero para el usuario sí, para el usuario lo oculta, ¿no? Pero para nosotros sabemos que no lo elimina en sí, digamos, lo que hizo fue ocultar, ¿no? Pero ¿y qué pasa si agregamos otra vez otro elemento, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan del adicionar elemento? Lo que hace es borrar esto y aquí ingresa otro elemento, ¿no? Un 100, digamos, y lo reemplaza, ¿no? De esa forma. Bien. Aquí tenemos lo básico, entonces aquí ya está lo básico, ¿no? De cómo elimina. Get elemento, esto es retornarme el elemento en una posición, ¿no? Get elemento. ¿No? Eso es lo primero que ven en intro, ¿no? Solo que ahora de forma en objetos, ¿no? Ya que ahora no manejamos ya directamente. A ver, si lo voy a copiar. Retorna un elemento en una posición del vector. Si este es mi vector, la dimensión 3, todo esto, yo le mando p igual a 2, ¿qué me retorna? El 20, ¿no? Esto me retorna el 20. Si el objeto sería prácticamente así, ¿no? Sería así, a ver cómo sería. obj.elementos en la posición 2. ¿No? Obviamente este es el objeto, ¿no? Pero nosotros para acceder al elemento del vector tenemos que usar este proceso, o esta función que se llama getElem, y le mandamos la posición. La posición 2, entonces, ¿qué me retornaría? Esto es lo que me está retornando, ¿no? Elementos en posición P, que P vale 2. Entonces, me retorna el 20, ¿no? Esto es para manipularlo del objeto desde acá afuera. GetDimensión, lo mismo, ¿no? Me muestra la cantidad de elementos que hay en el vector, que aquí vemos que hay 3. Entonces yo le digo getDimensión, me retorna la cantidad de elementos. Luego, ¿qué más tenemos? A ver, promedio de elementos. ¿Saben, no? El promedio es la suma de todo el vector y dividido entre la cantidad, entre su dimensión. De ahí vi que es element, small es element, no sé qué será eso. Count element, contamos un elemento. Aquí le puse el compañero cantidad de veces que está en E. A ver, ¿saben lo que es la frecuencia, no? ¿Alguien no sabe qué es la frecuencia? No, no sé. Ya, la frecuencia es la cantidad de elementos. Otros le dicen la moda, ¿ya? Tienen varios criterios de los ingenieros que he visto. Otros dicen moda, que es idéntico a como sería en estructura discreta, como sería en estructura discreta, así, ¿no? Que tiene la misma funcionalidad de frecuencia, que prácticamente es lo mismo que la cantidad de elementos. Por si alguna vez escuchan eso. Cantidad de elementos. No es lo mismo. Esto van a ver en estadística. Después de cálculo 2. Frecuencia. Moyo le decía frecuencia. Evans le decía moda. Y la cantidad de elementos. Que es como lo que está acá, ¿no? Nosotros le llamamos cantidad de elementos. Simplemente esto lo que hace, a ver. Vamos a describir prácticamente. La cantidad de elementos. ¿Dónde está la cantidad de elementos? Get dimensión. Ya, vamos a ver. Retorna la cantidad de veces que se
repite un elemento. Si yo vengo acá, voy a modificar mi vector, voy a colocar acá otro 20. Otro 20 y acá otro 40. Ya. Otro 30, digamos. La dimensión, ¿cuánto es? 3, la dimensión vale 6, ¿no? Ahora, la dimensión vale 6 y este real es el elemento, ¿no? Entonces, si yo accedo a esta función, lo que haría acá sería objet count de elementos, digamos, ¿no? Sería más o menos así la llamada, digamos. Es que le estamos mandando el 2, digamos, ¿no? El objeto, punto cantidad de elementos que me retorna. Ya, si yo le mando el 20, ¿no? En este caso el 20. ¿Cuántas veces se repite el 20 ahí adentro? 1, 2 y 3. Aquí me retornaría 3. Ya, eso es lo que hace contar los elementos, ¿no? Vamos a verificar si la dimensión es mayor que 0. En todo caso, preguntamos si hay elementos, digamos, ¿no? ¿Hay elementos? Si hay elementos, procedemos a contar. Si no hay elementos, pues no contamos, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer eso? Y siempre tienen que saber estructurar su... Esto tienen que estructurar. Begin and else race. Yo lo hago así, no sé por qué me gusta hacerlo así. Ya. No. Por verdadero si hay elementos, si no me manda una excepción, ¿no? ¿Y qué pasa acá? La cantidad igual a 0. Este es mi contador que va a contar cuántas veces se repite, ¿no? Recorremos todo el vector, desde 1 hasta la dimensión. Así más o menos. ¿Y qué pasa si lo encuentra? Entonces, simplemente, ¿no? Todo el vector, preguntamos, ¿el 10 es igual a 20? No. ¿El 20 es igual a 20? Sí, incrementar, ¿no? Esta cantidad va a ir contando, es un contador. Cada vez que lo encuentro lo va a ir contando y eso me retorna, ¿no? Result cantidad. ¿No? La frecuencia. Sí, esto es importante, sí. Esto creo que lo van a ocupar. Bueno, yo lo ocupaba harto en programa 1 con los docentes que he pasado o he enseñado. Lo mismo. Ya, cantidad de elementos. Dimensionar. Dimensionar prácticamente es cambiar la dimensión. Ya, cambiar la dimensión. Por ejemplo, si aquí tengo la dimensión 6 y yo le mando a dimensionar, digamos, ¿no? A ver cómo sería esto, se vería prácticamente así. Dimensionar. Ya. Dimensión 6, ¿no? Le mando un elemento D. Entonces le voy a poner D. Entonces, si yo le mando D igual a 2, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Me lo cambia la dimensión a 2, digamos, ¿no? Entonces, cuando cambie la dimensión, yo solamente voy a poder ver esto. Hasta acá nomás. El resto no lo voy a poder ver. ¿No? Por eso ocupan el dimensionar, para ver cuántos elementos yo puedo visualizar, digamos, ¿no? El vector. Como otros serían eliminar la dimensión, digamos, ¿no? Pero lo único que hace es agarrar los dos primeros, que en este caso es 2, y el resto lo ignora, porque ya no lo vamos a ver. ¿No? Ese es el dimensionar. Intercambiar. ¿Quién no sabe cómo funciona este intercambiar? Lo han hecho, ¿no? ¿Lo hicieron en cadenas o no? Creo que no. Creo que no lo hicimos. Ya, pero hasta aquí se entiende todo lo que he explicado. Sí, lo otro sí. Ya, o sea, como se dan cuenta, como ya han pasado cadenas, es el mismo acceso, ¿no?
Solo que ahora hay que jugar, como les decía, con las posiciones, con la dimensión, con las dimensiones para poder mover. Todavía no hemos llegado al punto de ordenar, ¿no? Cuando vamos a ordenar, eso es otro proceso. ¿Sí? Cuando vamos a ordenar. Entonces aquí tenemos el intercambiar. Michael, ¿estás ahí? Michael. Está PK. Me equivoco. No, es que él me pasó esta estructura, así que como saben, digamos, todo esto es lo que van a ver y ya van a tener idea de qué es lo que tal vez el ingeniero les pide hacer algo, no algo así, pero siempre que a veces puede cambiar. Pero la estructura es la misma, ¿no? Todos funcionan para el vector, todos funcionan para el vector. Entonces el intercambiar igual, ¿no? Intercambiar dos posiciones. Lo voy a poner acá. Entonces aquí le voy a poner... No, nada que ver. Intercambiar... O intercambia dos posiciones. Intercambia dos posiciones del vector. Y el resto lo eliminamos. ¿Ya? Entonces yo veo acá, tengo mi vector de elementos, ¿no? Me pide dos posiciones Y y J, ¿no? Entonces yo aquí tengo ahí, digamos, con la posición 2 y tengo a J con la posición 4. O en todo caso con la posición... Aquí le vamos a poner otro elemento, ¿ya? No, de 4 y 50. ¿Ya? Entonces lo único que hacemos acá es intercambiar las posiciones, pues, ¿no? Entonces la posición 2 con la posición 4. Voy a copiar el vector, lo único que hacemos es modificar la posición 2, se va a la posición 4 y la posición 4 viene a la posición 2. Eso es un intercambiar. Por eso nos piden dos elementos. Pero para hacer eso tenemos que tener una copia, digamos, ¿no? Este bandera es la copia. Yo le llamaría aux, digamos, en todo caso, auxiliar. O copia, digamos, ¿no? Vamos a llamarle copia auxiliar. Ya, aquí la llama copia, no bandera. Ya, esta copia lo que hace es copiar el elemento de la posición Y. Este 20 lo copia, ¿no? Digamos, si estaba así, lo copia el 20. No, digamos que lo tenemos por acá, en copia. 20. Entonces, elemento en la posición Y, ¿cuánto vale I? 2. Voy a poner el elemento en la posición J, la posición 4. Este 50 se viene a la posición 2, ¿no? Y para copiar, este acá el 50 tengo que modificarlo con el 20. Voy a copiar en la posición J, que es 4, acá lo que hay en copia, que es 20. Entonces ahí ponemos el 20. Y ahí podemos ver que se modificó, ¿no? El 50 se vino acá y el 20 se vino allá. Todo nice. Ya saben para qué sirve el intercambiar posición. Eso lo van a ocupar para ordenar. Luego tenemos el búsqueda por elemento. A ver. ¿Qué es esto? Search element. ¿Se va a buscar un elemento? Pero me retorna una posición, ¿no? Entonces, lo más seguro es que sí. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Dice I menor o igual a la dimensión y el elemento tiene que ser diferente de E. Ya. Simplemente esto es así. Ya lo voy a hacer para que se entienda mejor, tal vez no lo entiendo. Así es esto. Ya, así. ¿Quién chucha hace esto? A ver. Ah, ya, sí.
¿Cuál es la diferencia entre usar un while y un if? ¿Qué? O sea, la diferencia entre usar un while y un if, digamos. Tu pregunta me ofende. No, mentira. Está bien. A ver. Es que, No, es que. no voy a preguntar entonces. Ya, por favor. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. A ver. While. Bueno, simplemente pues el while se repite hartas veces, digamos. Hasta que no cumpla una de estas condiciones. En cambio, el if. A ver, analicemos primero que nada el while, ¿ya? Analicémoslo para que veas cómo funciona. Ahorita lo vamos a ver. Es que aquí pasa. Es que hay varias formas de hacer, como les digo, para buscar un elemento. Este es otro de acá, ¿no? Este acá no lo tocar. El elemento, buscar elemento. ¿Ya? Para buscar, por ejemplo, la cosa sería retorna la posición del elemento que quiero buscar. Que voy a buscar. Caso contrario, digamos, sería retorna 0. Si no lo encuentra, retorna 0. Si no encuentra elemento, retorna 0. Ya. Entonces, si voy a buscar, por ejemplo, aquí tengo este vector de acá, voy a buscar el elemento E, dice, ¿no? El elemento E. En este caso, el elemento E viene a ser, digamos, el elemento 20. ¿Ya? El 20. Entonces, ya veo que acá eso tiene que ser igual que esto. No, aquí no pasa nada. No, el elemento 20. Entonces, empezamos desde 1, ¿no? La posición 1. ¿Por qué? Porque desde aquí vamos a empezar, desde el 10. Entonces, por lo tanto, el while pregunta dos condiciones. La primera, y es menor que la dimensión. ¿Cuánto vale i? 1. 1 es menor que la dimensión que vale 6. Sí, menor o igual, sí. Y además el elemento en la posición i es diferente de e, digamos, ¿no? Diferente de e. Es como que te pregunta si este 10 es diferente de 20. Sí. Entonces, esto es verdadero y esto es verdadero. Verdadero y verdadero me da verdadero. Si estás en estructuras discretas o has visto estructuras discretas, pues medio que ya entiendes cómo funciona esto, ¿no? Del AND. Porque tiene que cumplir las dos condiciones. Si cumple las dos condiciones, es verdadero. Si no cumple una o no cumple ninguna, falso. En este caso con el 10 sí cumplió las dos, ¿no? Entonces, simplemente incrementamos i. Si incrementamos i y ya no vale 1, vale 2. Acá se viene a la posición 2. Estamos dentro del rango, ¿sí? Es menor o igual que 6. Y además el elemento 20 es diferente de 20. 20 es diferente de 20. Falso, ¿no? Falso. Entonces, esto me da falso, esto me da verdadero. Basta que uno no cumpla, con este AND se sale, se hace falso. Falso. Este while acaba. O sea, se acaba y sale y nos venimos acá a la línea 142. Ya estamos acá. Ahora, aquí hay una condición, ¿no? Si nos damos cuenta, yo estaba buscando el 20. Ya lo encontré. ¿Pero en qué posición lo encontré? En la posición 2. ¿Por qué? Porque i quedó en 2. I quedó en 2, ¿no? Por eso aquí preguntó si el 20 es diferente de 20, porque i quedó en 2. Entonces, aquí pregunta si ese 2 sigue dentro del rango.
Si se encuentra dentro del rango, retorname la posición I, que es el 2. Si busco esto, me tendré que retornar únicamente esto, ¿no? obj.eso, le mando el 20 y me retorna el 2. ¿En qué posición encontraste el 20? En la posición 2. Pero hay el otro caso de que I nunca encuentre al 20, digamos, ¿no? Nunca lo va a encontrar. Entonces, como nunca lo encontró y se pasó del rango, ¿no? O sea, preguntó con este, no es este, no es este, no es este, no es este, y tampoco no es este. No es ninguno de ellos. Entonces, y se pasa a la posición 7, que no existe, digamos, una posición 7 que no existe. Por lo tanto, cuando I llega al 7, se sale por esta condición. I menor o igual a la dimensión, falso, ¿no? Es como decirte 7 menor o igual a 6, falso. Viene por acá, nos encontramos, sigue dentro del rango, o 7 menor o igual a 6, falso. ¿Y qué retorna? 0. Cuando no encontramos 0, retorna. ¿No? Tenemos que retornar 0. Ya. A ver cómo vamos, cómo vamos. Todo nice. Creo que sí. Ya. Y así hay un montón de procesos, ¿no? Ordenar, miren, secuencialmente por el elemento de búsqueda ese. Búsqueda binaria. Ordeno números. Por selección. Burbuja. Shell. Wow. El merge sort. Vector mezcla. Y quicksort. Otro ordenamiento, son puros ordenamientos. Public sort. Otro ordenamiento. Verificar ordenado. Entre un rango. Selección de saltos. Que dice, dado el ordenar vector de elementos según intervalo por la técnica de selección. Eliminar el rango. Ya. Ya. Y ahora sí. Michael, ¿estás ahí? Vamos a hacer algo. Creo que no.
No llevamos todos los métodos, lo vamos a ver hasta acá los métodos. De ahí vamos a seguir con la siguiente semana los otros métodos. A ver, ¿qué más faltaría? ¿Qué más faltaría? Intercambio. Dos, tres while y otro for. Wow. Ya, eliminante el rango. Del elemento en la posición A. Ingenioso. Ya. Búsqueda de elementos, y le hicimos la búsqueda del elemento. ¿Quieren seguir analizando, chicos? Ya la siguiente semana estaríamos resolviendo ya algunos modelitos, tal vez de examen, si es que me logra pasar su compañero. Esto lo voy a tratar de subir al GitHub para que lo vayan viendo igual. Ya así tengan una idea de qué es lo que van a ver, o de qué es lo que se les viene, digamos, en pocas palabras. Y ya con Yo creo que hasta aquí está bien como adelante para introducción a esto de los vectores. a ver si se dan cuenta, es prácticamente casi lo mismo. Lo que está de aquí para abajo son simplemente ordenamientos. Ya, ordenamientos, ordenamientos, ordenamientos. Es como cuando uno quiere ordenar un vector, digamos, ¿no? ¿Cómo se les ocurriría ordenar, digamos? Y lo que pueden ver acá abajo son distintas formas de ordenar. Esta es una. Esto es búsqueda binaria, es buscar un elemento, similar a la anterior. Pero esta búsqueda binaria ya no es lo mismo hacer que la búsqueda anterior. Ya. Buscar un elemento, ¿no? Esto busca el elemento y lo encuentra. Esta búsqueda binaria, si nos damos cuenta, a ver, en esta búsqueda de elemento, lo que tarda el elemento, si el elemento se encontraría en la última posición, en la posición 30, digamos, ¿cuántas veces recorrería ahí? N veces, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es lo que vale 6, digamos, ¿no? Entonces, si yo quiero buscar un último elemento, tardaría lo que vale la cantidad de dimensión, digamos, ¿no? Si tengo 1000 elementos, tardaría mil instrucciones en buscar, digamos. En cambio, esta búsqueda binaria lo que hace es encontrarte el elemento, pero en menor tiempo posible, digamos. En menos tipo de instrucciones. Pero para que se haga esta búsqueda binaria, el vector tiene que estar ordenado. Si no está ordenado, no sirve. Ya, cuando digan búsqueda binaria, solamente se utiliza cuando el vector está ordenado. ¿Sí? Solamente para eso. Y este es lo mismo, este es otro tipo de búsqueda.
¿Ya? Otro tipo de búsqueda. El elemento tiene que ser menor a E, o sea que... No, esto está por demás. Ya está por demás. Esto es similar al de acá, digamos, lo mismo casi. Tienen las mismas condiciones, miren, el I igual a diferente de E y menor o igual a la dimensión. Y no tiene una condición más, digamos, pero esto ya está innecesario, esta condición. O esta condición sirve cuando está ordenado. Igual, por eso le pregunta menor a E. Cuando está ordenado funciona. El de acá no. No, o sea que este sería el que tarda más tiempo, ¿no? Este sería el que tarda un tiempo promedio y este sería el más efectivo, digamos, ¿no? En buscar un elemento. De aquí para abajo ya es ordenar. ¿Ya? De todas maneras se lo voy a subir al Git para que ustedes igual lo vean, traten de analizar, ver cómo trabaja y vayan haciendo algunos ejercicios que tal vez el ingeniero les va a dar en clase igual, ¿no? Entonces ya con eso ya tendrían como para avanzar, digamos, ¿no? Y aquí ¿qué más ya tienen el get elemento, el set, no, tienen todo. En sí no les faltaría casi nada. Todo lo que es de la clase lo tienen. Ya la siguiente clase vamos a resolver modelos entonces, chicos, ¿sí? Estamos.